Este es un pasaje básico para en esta mañana poder meditar la palabra del Señor y predicar la palabra del Señor. Qué privilegio poder predicar la palabra del Señor. Qué privilegio poder expresar lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de estos días, de esta semana y en este día de hoy, poderlo expresar. Y pido al Señor que me fortalezca y pido al Señor que me enseñe cómo decirlo. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Y es un pasaje que es de los favoritos de los cristianos. Es de los que ponemos en marco, ponemos en postales, ponemos en el magneto del refrigerador, se pone en muchas partes. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El profeta Jeremías estaba en una experiencia negativa, estaba en la cárcel. No solamente estaba en la cárcel, estaba dentro de un pozo. Las cárceles de entonces no es como las de ahora, que tienen televisión y baño particular y jacuzzi y todo eso. Ahora más vale estar dentro de la cárcel que fuera. Están muy bien tratados. Antes de estar en la cárcel era un castigo duro, un castigo que era muy difícil de poder soportar. Y por lo tanto, el profeta Jeremías, en esa cárcel antigua, porque había profetizado, había expresado un mensaje de parte de Dios al rey, y al rey no le gustó. No le gustó lo que Jeremías había dicho. En medio de todo este proceso y en medio de todo este caminar, Dios le habla a Jeremías estando en la cárcel y le da una palabra para el pueblo de Israel, para tanto Judá como Israel, y le dice: clama a mí y yo te responderé. Dile al pueblo que clame a mí. Dile al país que clame a mí. Dile a los gobernantes que clamen a mí. Dile a las mujeres y a los hombres que clamen a mí. ¿Qué significa clamar? Clamar significa llamar. Llamar al Señor, llamarle. Cuando voy por la calle en Denias, yo soy bastante conocido y la gente me suele llamar. Me llama por mi nombre. Y yo lo que suelo hacer es responder. Si alguien me llama, ¿no? Si alguien me dice Jorge, yo me doy la vuelta. A veces pasa que somos 3 o 4 Jorges y a veces quién es de todos es. O en la iglesia, que somos tantos Jorges ahora. Por cierto, yo fui el único durante años y ahora me habéis quitado el lugar. Tantos Jorges. Te llaman y respondes. Lo peor que podemos hacer cuando alguien nos llama es no responder. ¿Qué significa? Que no hacemos caso. Que pasamos de esa persona, que no nos importa lo que esa persona quiere decirnos cuando te dicen el nombre. Sí, ya te he oído. ¿Me estás oyendo? Sí, pero no me haces caso. El profeta está mandando un mensaje especial al pueblo y le dice al pueblo que clamen al Señor, que llamen al Señor, que reclamen la presencia del Señor, que busquen la presencia de Dios para que las cosas puedan cambiar en el país y puedan cambiar económicamente, puedan cambiar espiritualmente y puedan cambiar socialmente y puedan cambiar moralmente las cosas en el país. Estamos haciendo este énfasis en oración, hermanas y hermanos, no para rellenar un programa, estamos haciendo este énfasis porque queremos enfatizar y continuar orando más y más y cargar nuestras pilas espirituales. Cargarlas, ¿para qué? Para que cuando vengan las pruebas y las dificultades podamos estar sujetos y establecidos en la roca que es el Señor Jesucristo. Por esto este énfasis es importante. Tenemos lunes, miércoles y viernes casa de oración en Patricio Ferrandiz abierta. Hay un grupo de centinelas de oración que van cada semana, que oran en ese lugar. Tuvimos el lunes pasado las 24 horas, la cadena de 24 horas de oración. ¡Qué alegría! Que había más de 200 personas involucradas en esa cadena de oración. Y mañana, esa reunión de a las 8 de la tarde aquí, te invitamos a venir. ¿Qué significa esto? Significa que queremos clamar más, queremos llamar más a la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, para que el Señor nos use
y ser bendición en la comunidad donde Dios nos ha puesto, en esta comarca, desde Denia, la Marina Alta, la Marina Baja, la Safor y otras regiones alrededor nuestro para predicar la palabra del Señor. El viernes pasado comenzamos el otoño. El otoño es una estación del año que mucha gente le deprime, no le gusta esta estación, pero es una estación bonita. El otoño durará 3 meses, hasta el 21 de diciembre, hasta que entremos al invierno. En el hemisferio norte de la Tierra tenemos el otoño y empieza en el hemisferio sur la primavera, ¿eh? Así que las cosas están diferentes para unos y para otros. En el otoño es una estación donde hay la recolección del grano, la recolección de las cosechas. Y en la antigüedad era muchísimo más. Ahora la recolección ha cambiado porque tenemos los alimentos todo el año, ¿no? Y los congeladores. Pero antes no. Y era especialmente para el maíz y para el girasol, el otoño. El otoño dice también que es un tiempo de madurez, poéticamente hablando. Un tiempo de madurez en la vida de las personas, el otoño. Pero también en el otoño ocurre algo. Los árboles y ciertas plantas pierden las hojas. Árboles de hoja que son caducas las pierden, ¿no? Y van dejando lugar a las ramas secas. Y esto produce un tiempo de renovación en la vida del árbol, en la vida de la vegetación. Es importante que tengan que desaparecer esas hojas para que salga nueva vida, para que salgan nuevas hojas, para que salga nueva producción. Estos ciclos son muy importantes. Y es igual como sucede en la vida como cristianos. En nuestra vida como cristianos recibimos ataques y luchas. Recibimos. ¿Sabéis qué me ha ocurrido a mí esta mañana cuando estábamos en el culto? Quiero haceros una confesión. Cuando nuestra hermana Ruth Llorens ha dicho vamos a orar y vamos a dar gracias, había un espíritu dentro de mí que no me dejaba dar gracias. Había un espíritu dentro de mí que no me dejaba dar gracias. Al contrario, me vomitaba problemas, me vomitaba conflictos, me vomitaba caras, me vomitaba situaciones. Y he tenido que reprender ese espíritu en el nombre del Señor para centrarme y encontrar los maravillosos motivos por los cuales tengo que estar agradecido. Pero es una lucha, hermanos, es una lucha. No es fácil orar. Vamos a orar y nos podemos orar, pero no es fácil. Y no es fácil orar porque necesitamos concentrarnos, necesitamos centrarnos en lo que vamos a hacer y no poner el chip automático como si fuéramos un papagayo y empezar a hablar de una forma rutinaria. Porque hay oraciones, hermano y hermana, que yo hago a veces, que no salen del techo. No salen del techo. ¿Y por qué no salen del techo? Porque no es un clamor, no es una llamada, no es una disposición que tengo, sino que es una rutina, forma parte de la rutina de la vida. Y lo peor que nos puede suceder como cristianos es caer en la rutina de la vida. Por esto, esta estación del otoño es de renovación, aunque mueren hojas, aunque hay cambios, pero se está preparando algo bueno, se está preparando la primavera, se está preparando algo que vendrá. Y es importante que nosotros cosechemos a través de la oración, que tengamos madurez, que vayamos a través de la oración madurando. Hermanos, el Señor quiere nuestra madurez. El Señor la quiere. El Señor, dice el apóstol Pablo, que no quiere que seamos como niños fluctuantes, personas cambiantes que se dejan llevar por cualquier estilo y forma de doctrina o de pensamiento, sino que estemos establecidos en Él y que haya madurez y que haya constancia y renueve nuestro ser. Y para esto tenemos la oración. La oración es el vehículo perfecto que Dios nos ha dado para hablar con Él, pero para renovar nuestra vida también. La oración en este mes que estamos haciendo el énfasis es para descubrir el verdadero significado.
Y quizá algunos de vosotros que lleváis años con el Señor y que estáis caminando con el Señor, podéis pensar que es una arrogancia por nuestra parte pretender que renovemos nuestra vida de oración. Pero yo creo, hermanos, lo creo a pie juntillas y con todo mi corazón, que a lo largo de la vida vamos perdiendo parte del equipaje. Y parte de ese equipaje que vamos perdiendo tenemos que renovarlo a través de la oración. Y nunca es suficiente la oración, nunca es suficiente la oración. Y en este mes, por esto estamos haciendo este énfasis. Orar, hermanos, orar, ponte las pilas, conéctate con el Padre a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor. Conéctate con el Padre. Haz el esfuerzo, y si no tienes esa disciplina espiritual, tienes que comenzar a tomarla, a vivirla y a incorporarlo. Para algunos, la oración es un rezo. Lo hemos repetido varias veces y lo continuamos repitiendo. Para algunos, la oración es un rezo. Es la repetición constante de las mismas palabras, automáticamente y siempre las mismas. Y es así. Para otros es un buen hábito, nada más. Un hábito que tienen y nada más. Para otros es una actitud mística. Y cuando viene una persona que ora y que levanta las manos o que se arrodilla o qué tal, entonces piensa, bueno, este es un místico y nada que ver con esto. Para otros es un desahogo cuando me encuentro en apuros. Es como decía Antonio en esta mañana, el último recurso. Cuando estoy en apuros, pues voy a buscar a Dios, voy a buscar respuesta a través de la oración. Para otros es una buena costumbre la oración cuando comen y cuando se acuestan y nada más. Para otros es un ritual necesario para agradar a Dios. Piensan que Dios estará más contento si ellos oran. Y Dios está contento, claro que sí, pero no más contento, porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Para otros la oración es un relajante para sentirse maravillosamente. Y ahora entro en la zona zen o en la zona nirvana. Pero hay cristianos que piensan así. Hay cristianos que actúan de esta manera pensando, bueno, la oración me tiene que aportar bienestar y nada más. Para otros es una obligación la oración que le impone a la iglesia. Estos pastores están obligándonos a orar y esto es una carga. Pero hermanos, quizá algo de lo que he dicho hay verdad en todas las partes, pero lo importante es de que estas respuestas, aunque tienen parte de verdad, no son la verdad absoluta, porque la oración es hablar con Dios. La oración es comunicarme con Dios, y tú no puedes tener una relación personal con una persona si no hablas con ella. Si tú no hablas con esa persona, no puedes tener una relación personal con esa persona. Por lo tanto, es el vehículo que el Señor nos ha dado para hablar con Él, con nuestro Creador, con nuestro Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. Y esta relación se viene a través de la oración, este vehículo. La oración es, por lo tanto, hablar con Dios, pero ¿es para qué? Para conocer a Dios mejor, para conocerle más. Nunca conoceremos a Dios suficientemente, jamás. ¿Por qué? Porque somos limitados, porque somos olvidadizos, porque somos pecadores, porque nos apartamos de la voluntad de Dios y nunca le conoceremos lo suficiente. Por esto es importante el practicar y vivir la oración al Señor, donde quieras, de la forma que tú quieras, en el lugar que tú quieras. Pero como dice Jesús, en espíritu y en verdad. En espíritu espiritualmente y en verdad significa sinceramente, abriendo tu corazón al Señor a través de este canal que es la oración. Este hablar con Dios es importante, pero algunos tienen una relación con Jesús intelectual y nada más. Conocen que Jesús existe, conocen que Jesús fue una buena persona,
algunos dicen que hasta fue un buen profeta, algunos dicen que fue un pacificador y todo esto, pero no tienen relación personal con Jesús. Por lo tanto, es una relación intelectual. Otros tienen una relación institucional con Jesús. ¿Y qué significa esto? Pertenecen a la iglesia, van a los cultos, van a las reuniones, se llaman cristianos, pero no hablan con el Maestro, no hablan con Jesús, no hablan con Él, no han aprendido, no han querido aprender, no han querido dar ese paso de hablar con Jesús. Otros tienen una relación social con Jesús. Significa que sus amigos son cristianos, que tienen un grupo cristiano, que también participan de actividades cristianas, pero tampoco hablan con Jesús. No puedes tener una relación personal con Jesús. No puedes conocer a Jesús, a Dios, si no hablas con Él. Tienes que hablar con Él. Tienes que orar. Tienes que comunicarte con Él. No solamente la lectura de la Biblia, y luego hablaremos de esto, es importante y muy importante, pero la oración es súper básica. ¿Por qué? Porque conocer a Dios a través de la oración nos hace conocer al Dios completo, al Dios auténtico que hay en la Biblia. Clama a mí. Llámame, dice el Señor, llámame. Llámame en cualquier circunstancia, llámame en cualquier situación, llámame en la desesperación o en la alegría. Sin embargo, cuando nos es difícil dar gracias al Señor, es que el espíritu negativo se pone dentro de nosotros y quiere despistar nuestra mente, quiere despistarla y alejarnos de centrar nuestro corazón en esa llamada en la vida de oración. A Dios le conocemos a través de la oración, pero le conocemos progresivamente. Mirad, hermanos, cuando conocemos al Señor, el día que conocimos al Señor, tuvimos un encuentro con Él. ¿Te acuerdas? Yo sí que me acuerdo. Yo me acuerdo, tenía 9 años. Me acuerdo perfectamente el día que reconocí que era pecador, el día que reconocí que necesitaba un Salvador y el día que abrí mi corazón y le dije al Señor, Señor, aquí estoy. Me puse en pie donde estaba y mi padre, que era el pastor, no me vio porque yo era bajito. Y entonces decidí ponerme arriba del banco. Dije, aquí estoy, para que me vieran. Me acuerdo perfectamente aquella experiencia, pero aquella experiencia fue suficiente, sí, para mi salvación. Claro que sí, para mi salvación. Ese día el Señor me inscribió en el libro de la vida porque confié en Él. Pero aquella experiencia no necesita de más experiencias de salvación. Pero aquella experiencia necesita de mi contacto con Dios para mi crecimiento espiritual. Necesita que cultive aquella experiencia. Cuando estuve de vacaciones en el mes de agosto, yo cada vez que voy de vacaciones me encanta comprar una planta del lugar donde voy. Y si no puedo comprar una planta del lugar donde voy, pues cojo un trocito de la planta, intento plantarlo y cultivarlo. Casi siempre cuando cojo un trozo de planta, lo intento cultivar y cuidar, se me muere, casi siempre. Pero este año no. Este año está creciendo, está germinando. ¿Sabéis por qué? Porque voy a la plantita y le hablo. Hola, plantita, buenos días, te quiero mucho, estoy aquí. Estoy cultivando una relación con la planta para que crezca. Lo de las palabras es anécdota, pero la riego, la protejo del sol, la protejo del viento. Estoy cuidando esta plantita. Exactamente igual es con nuestra vida con el Señor. Hemos conocido al Señor, debemos de cultivar la planta, la semilla que se ha puesto y se ha injertado en nuestro corazón y no podemos abandonarla. ¿Por qué pasa cuando tú dejas abandonada una planta? Que las malas hierbas se la comen. Las malas hierbas la van a destruir y tienes que ir quitando las malas hierbas y cultivando esa planta. Y estos, los que estáis aquí, que cultiváis tomates, como José lo sabe, que tiene que ir quitando las malas hierbas para que el tomate crezca y se haga grande y precioso, ¿verdad, José? Es así. La vida espiritual es igual. Tenemos que cultivarlo. La manera de cultivarlo, hermanos, es a través de la oración, la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda a conocer a Dios, nos ayuda a conocer su carácter, su persona, sus valores, cómo es Él, porque estamos hablando con Él.
y esperamos que Él nos hable a nosotros. Hay muchos ejemplos de conocer a Dios y tener contacto con Abraham, el padre de la fe. ¿Vosotros pensáis que Abraham, con una experiencia primera, tuvo suficiente en su vida? No. Tuvo que ir haciendo diferentes ejercicios de obediencia a lo largo de su llamamiento. Y uno de los más fuertes y más grandes fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Eso era tremendo. Y él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Yo no sé si hubiera estado dispuesto a hacer eso. Él estaba dispuesto. Y a través de cada una de estas experiencias, Abraham llegó a ser el padre de la fe. Nuestro padre de la fe. Que tanto judíos, musulmanes como cristianos lo tenemos como el padre de la fe. El padre de la fe, a través de diferentes experiencias. ¿Y qué diremos de su hijo Isaac? Isaac no recibió la fe por el ADN de su padre, por la herencia de su padre. No, recibió la fe porque fue consciente de la necesidad de acercarse a Dios, de buscar a Dios, de tener comunión con Dios, y en cada acto de su vida puso a Dios como testigo y puso a Dios como persona que estaba allí, y él obediente. Y luego a su hijo Jacob, los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob luchó con el enviado de Dios cara a cara. Y esa lucha le llevó a otra lucha y a otra victoria y a otro paso y a otro paso. Y así sucesivamente cada uno de ellos. ¿Y qué diremos también de Débora o de Esther o de Sansón o de Pablo o de Pedro o de Zaqueo o de María, la madre de Jesús? La madre de Jesús amaba a Dios, tenía comunión con Dios. Pero Dios le llamaba a hacer cosas y más entrega. Y llega un momento que dice, pues yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tú indicas, según tu palabra. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración, de comunión con Dios, de relación con Dios. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana quiero que entendáis que una cosa es tener la salvación, que la tenemos en Cristo Jesús, la tenemos por gracia, no por obras, por gracia. La salvación es un regalo de Dios. Por mucha penitencia que hagas, por mucho que te sacrifiques, no vas a lograr la salvación. La aceptamos o la rechazamos. Dios te la da. Ahora, y otra cosa es que tú perseveres en el camino de conocer más a Dios, más. Y aquella experiencia se convierta en algo vital para tu vida. Los discípulos venían del judaísmo, se habían criado en el judaísmo, sabían las oraciones, todas las oraciones. Todos los niños judíos sabían las oraciones. Todos los niños judíos se les enseñaba en las casas y en la sinagoga acerca de cómo orar. Pero llega un momento que, aunque tuvieron este fondo religioso, van a Jesús y le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué es que aquello no valía? Sí que había valido, claro que sí, pero ahora había que dar un paso más. Ahora había que pasar de la liturgia a la experiencia personal. Ahora había que pasar del rezo, de lo escrito, a la vivencia de cada uno de ellos. Y esto es lo que Jesús hace. Jesús quiere enseñarles y les enseña a orar. Y por esto Jesús dice la oración modelo, el Padre Nuestro. Preciosa oración. Preciosa oración, llena de enseñanza, llena de retos para nuestra vida. No podemos dejar el Padre Nuestro. A veces nosotros ni siquiera lo oramos ninguna vez, pero tenemos que recuperarlo, hermanos, hacerlo con dedicación, con sentido común, sabiendo lo que estamos orando, para refrescar esa oración preciosa que Dios les enseñó. Dijo un gran predicador, prefiero enseñar a un hombre a orar que 10 a predicar. Prefiero enseñar a una persona a orar que 10 a predicar. ¿Por qué? Porque la oración es vital para el desarrollo del discipulado cristiano.
La oración es vital para nuestro desarrollo. A mí me encanta cuando yo hago discipulado a personas nuevas y les enseño a orar, que nunca han orado, que no saben cómo expresarlo. Y esos pasitos de oración, me encanta cómo enseñarles y cómo tener esa relación con Dios. Esto es fundamental, hermanos. Y la oración es, pues, esta arma que tenemos a nuestra disposición para poder conocer más a Dios. Dios no necesita nuestras oraciones. Dios no necesita tus oraciones ni mis oraciones. Yo necesito la oración. Yo necesito tener la comunión con Dios. Yo necesito estar cerca de Él. Una vez había una librería cristiana. Estaba cerrado y había un letrero que ponía cerrado, bien grande. Pero si te acercabas a ver ese letrero que ponía cerrado bien grande, decía arriba en pequeñito, los oídos de nuestro Padre nunca están cerrados a las oraciones de sus hijos en pequeño. Los oídos de nuestro Padre nunca están cerrados. Puedes orar al Padre en cualquier circunstancia, en cualquier momento y en cualquier situación. Tim Keller, un predicador de Estados Unidos, me gusta muchísimo. Él escribió un libro maravilloso sobre la oración. Y hay una frase que dice Tim Keller que me gusta y que quiero compartir. La oración no debe de ser vista como una forma de obtener cosas de Dios, sino como una forma o la forma de conocer a Dios. Y a veces vamos a la oración como la forma de obtener, ¿eh? Es como ir a Mercadona o a Consum o al Lidl, ¿eh? Y vengo a coger, a tomar y nada más, ¿eh? Pero la oración es el vehículo para conocer a Dios. La relación profunda con Dios es imprescindible. Me gustaría en esta mañana finalizar este pensamiento y la predicación con unos puntos que quiero que queden claros en vosotros. Mirad, para tener comunión con Dios, y una de las maneras que podemos tener comunión con Dios, tienes que utilizar tus pensamientos para hablar con Él. Utilizar tus pensamientos. A veces utilizamos los pensamientos de otros, especialmente cuando aprendemos a orar. Utilizamos el pensamiento, la forma de orar de otra persona. Tú tienes tu propia personalidad. Tú tienes tu forma de pensar. Tú tienes tu forma de ser. Tú tienes tu forma de hacer las cosas. Por lo tanto, es importante que tú pienses por ti mismo y hagas la oración tuya. Algunos se dejan llevar por los sentimientos. El Señor nos dice, te escucharé si gritas más. No, en ninguna parte de la Biblia. El Señor no dice en ninguna parte de la Biblia, te escucharé si te mortificas. Te escucharé si haces penitencia. Te escucharé si das más dinero a la iglesia. ¿No dice eso el Señor? Te escucharé si realmente tú haces guerra espiritual. ¿No dice eso el Señor? El Señor dice, te escucharé siempre, te escucharé en cualquier actitud, te escucharé y estaré atento a tu clamor, estaré atento a tu súplica, estaré atento a los deseos de tu corazón. Por lo tanto, emplea tus pensamientos y no solamente tus sentimientos. No sé si te ha pasado alguna vez que has orado y te has quedado exhausto. Y pensabas, bueno, ¿de qué ha servido esta oración? A lo mejor pasas momentos de dificultad, de estrés, de conflicto, y necesitas una respuesta clara, pero no la obtienes. No la obtienes en este momento y entonces nos produce frustración. Pero el Señor está escuchando. Y está escuchando para edificar en nosotros su carácter y su persona. Está escuchándonos para que le conozcamos más, muchísimo más. El Señor dice, confía en mi voluntad, confía en mí, espera en mí. Recordamos el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y como el Señor es mi pastor, nada me faltará. Una oración de confianza.
una oración de seguridad en el Señor. Por lo tanto, esta es la seguridad cuando hablamos que Él nos está escuchando y no me va a faltar su presencia, no me va a faltar su aliento, no me va a faltar sus ideas, orar de acuerdo a su pensamiento y orar de acuerdo a su corazón. Y ora, por favor, ora siempre en el nombre de Jesús. Ora en el nombre y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene poder. Los méritos de Cristo son suficientes. Ora de esta manera. Y por el amor de Dios, dale gloria a Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor para que el Señor realmente, su gloria te inunde, su gloria te llene, su gloria te muestre, su gloria te enseñe, su gloria te rectifique. Esa gloria de Dios que hemos hablado durante estas semanas. Y esta es una de las formas que vas a conocer más a Dios. Vas a conocerle más si tú andas por este camino. Pero en segundo lugar, profundiza en la palabra del Señor. ¿Qué significa profundizar en la palabra del Señor? La lectura y estudio de la palabra de Dios nos ayudará a orar correctamente, a orar como conviene cuando conocemos la palabra y combinamos la palabra con la oración. Estamos en el camino correcto, en el camino perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra me ayuda a conocer la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Ese Dios al que yo tengo que conocer más, y la palabra me indica, y cuando ora se produce un equilibrio tremendo entre la palabra y la oración que estoy haciendo. La palabra me ayuda a conocerme a mí mismo. ¿Quién soy yo? La Biblia dice muy claramente quién soy yo. ¿Cuántas veces te has visto reflejado en un pasaje bíblico cuando estás leyendo y dices, esto está escrito para mí? Esto soy yo, porque la palabra está ahí hablándonos de una forma concreta y directa. Y la palabra nos ayuda a conocer las promesas de Dios. Y las promesas de Dios, ¿sabéis qué dice? Que no nos dejará ni nos abandonará. El otro día, una hermana de la iglesia me mandó un WhatsApp. Muchos me mandáis WhatsApp. No lo hagáis más, por favor, no. Siempre que queráis. Y esta hermana de la iglesia me decía, pastor, el día del terremoto de México, pastor, la gente de la calle me dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios que permite el terremoto? ¿Que permite el huracán? ¿Que permite los tifones? ¿Que permite la muerte de los niños? Bueno, esto es para 30.000 sermones. Pero la realidad es que nosotros cuando leemos la palabra y cuando oramos, sabemos quién es Dios, sabemos quién es Dios, entendemos el propósito y el carácter de Dios y aceptamos la voluntad de Dios aunque no la entendamos. Aceptamos los propósitos de Dios. Por esto es importante profundizar en la palabra de Dios. Y además es importante memorizar la palabra de Dios cuando oramos. Hay pasajes de la Biblia que tú puedes decirlos, pasajes que los puedes memorizar. Algunas personas dicen, pastor, esto es imposible. Tenemos hermanos en la iglesia que me lo confiesan, pastor, yo no puedo memorizar ningún pasaje, se me olvida enseguida. Escríbetelo, escríbelo en una hojita. Algunos estáis riendo, pero es verdad. Escríbetelo en una hojita, repítelo, dilo. ¿Sabes una cosa? Jesús utilizó mucho la palabra escrita. Cuando fue tentado, ¿cómo respondió? Con la palabra. El diablo le tentó y le dijo y le quería cautivar y le quería apartar de la voluntad de Dios, pero él que conocía al dedillo la palabra, dijo, pero escrito está, escrito está. Y en cada una de las tentaciones, fijaros, al principio del ministerio de Jesús, Jesús contesta con la palabra, porque la conocía. Hermanos, debemos de conocer la palabra y orar. Conocer la palabra y orar. Pero al final de su ministerio, cuando estaba en la cruz, también él recitó un salmo y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un salmo. Al principio y al final de su ministerio, Jesús dijo la palabra. Recordó la palabra, oró con la palabra. ¿Cuánto más nosotros tenemos que memorizar la palabra e insertarla? Porque lámpara es a mis pies tu palabra,
Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, es como una linterna en la oscuridad tu palabra y una lumbrera en mi camino. Y por último, hermanos y hermanas, no nos demos por vencidos y oremos. Que ninguna dificultad se obstaculice para la oración. Porque ¿qué pasa? Cuando nos damos por vencidos y dejamos de orar, nos hemos rendido. Nos estamos rindiendo, estamos bajando la guardia. Estamos desprotegiendo nuestra vida, porque la oración es protección a nuestra vida. Pero cuando nos hemos rendido, estamos abriendo todas las puertas para que vengan 7 espíritus más y nos zarandeen y nos destruyan. La oración nos preserva, la oración es comunión con el Señor, es la presencia de Dios, es conocer a Dios, es reclamar las promesas de Dios para mi vida y para la vida de las personas que están a mi alrededor. Tenemos grandes problemas en la vida. Nuestra fe a veces atraviesa grandes desafíos. Hay grandes desafíos. ¿Sabéis cuál es un desafío? Enfermedad. Un cáncer incurable, un desafío. Un divorcio, tremendo desafío. La muerte de un ser querido, un desafío. Una bancarrota económica. Una falta de trabajo, de desempleo. Adicciones que tenemos en la vida. Algunas conocidas y otras escondidas, están ahí, son desafíos que están delante de nosotros y esos desafíos solamente pueden ser superados con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Y algunos piensan, bueno, ayuno es no comer, no, ayuno de móvil. Ayuna de móvil. Ayuna de móvil. Guárdalo. Ayuno de programas que haces en la vida, ayuno de cosas que tienes y de comer también, por supuesto. El ayuno no es solamente una parte, es mucho, es muy grande. Y las cosas pueden ser superadas y las dificultades y los desafíos de tu vida con esa oración, conociendo a Dios a través de la oración. ¿Y qué pasará? Que cambiará tu carácter progresivamente, hermano. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Yo no puedo ser el mismo que cuando me convertí tenía 9 años. No puede ser. Tengo que superarlo. Tengo que dar pasos. Pasos de cambio en mi carácter. Cambiarán mis pensamientos. Mi forma de pensar cambiará cuando oro de esta manera. Y cambiarán mis valores en la vida. Las cosas importantes tomarán el lugar importante. El matrimonio, la familia, los recursos, la vida misma tomará el lugar importante. No será banalidad. Será algo básico para mi vida cuando la oración sea lo fundamental. Y concluyo. Aquella librería que tenía el letrero cerrado, también tenía otro que ponía abierto. Y arriba de la palabra abierto decía, Jesús quiere que esté abierto tu corazón a Él. Jesús quiere tener comunión contigo. Jesús quiere enseñarte. Jesús quiere educarte. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere darte el salvavidas. Depende de ti. Tú puedes decir, yo lo rechazo, yo no quiero, yo me conformo como estoy, yo quiero vivir de esta manera, pues allá tú. Allá tú. Él no te va a obligar jamás. Ni esta iglesia te va a obligar jamás, porque esta iglesia no es una secta. Y porque no es una secta, no te va a obligar a que hagas ninguna cosa. Depende de ti. Es tu decisión. Es tu respuesta delante de Dios. Pero el profeta Jeremías continúa diciendo, clama a mí, no lo dejes, clama. Incorpora la oración, orad sin cesar por todos, enemigos, amigos, con la confianza de que Él escucha, que Él está pendiente y en todo lugar. Cuando yo hice el servicio militar, era en tiempo de Franco. Aquí había un dictador que se llamaba Francisco Franco.
Y a mí me mandaron a hacer el servicio militar a Melilla, al norte de África, donde conocí a Pedro y a Fina y a Candy. Y yo estaba perseguido allí, estaba fichado por la policía, por las peores cosas que podía estar fichado un español en aquel entonces, por comunista, por protestante, que sí que era, y por masón, que no era. Me castigaron, hice muchísimas guardias, limpié muchísimas cocinas, muchísimos comedores arrodillados con sosa cáustica. Pero nadie pudo impedir que yo hablara con mi Señor. Nadie pudo impedir que yo orara a Él. Nadie. Nadie pudo impedir que cuando yo estaba allí en el retén de la guardia, escribiera mis oraciones y declarara quién era mi Dios. Porque a pesar de las circunstancias negativas que estaba viviendo, yo sabía que mi Dios era grande, que mi Dios era poderoso, que mi Dios me iba a sacar del lodo cenagoso y que me iba a restaurar y que iba a hacer su obra en mí. Y nadie pudo obligarme a no orar. Lo pude hacer y tú lo puedes hacer. Donde quiera que te encuentres, lo puedes hacer. La mejor oración es amar. La mejor oración es amar. Ama a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios por encima de todas las cosas. No menosprecies tu amor para con Dios. No lo relegues a un lado. Por favor, ama a Dios. Y en esta mañana te pido en el nombre del Señor que le ames, que abras tu corazón, que te entregues a Él. Porque la mejor oración que podemos hacer es amar. Amar. Si no puedes amar, pues no sabes orar. Por lo tanto, empieza por ahí. Vamos a cantarlo, nos ponemos en pie. La mejor oración es amar. Nos cogemos todos de la mano. Coge la mano de tu hermano.